El término Arirang Tour in Tampa Day 2 nos dejó más que claro por qué Jimin y Jungkook suelen intentar mantener cierta distancia durante los conciertos. La razón parece evidente. Cuando están juntos, se sumergen tanto en su propio mundo que llegan a olvidarse del resto. En este segundo día del tour, pudimos ver muchos momentos entre el Jikook. Una vez más, demostraron por qué el equipo a menudo trata de mantenerlos separados en el escenario. Ambos se distraen fácilmente, se pierden mirándose y jugando entre ellos, lo que hace imposible no notar que la relación que comparten es distinta a la que tienen con los demás integrantes. A continuación, se pueden ver algunos videos de los momentos más destacados de nuestro Jikook durante el concierto de anoche. También contamos con fotos grupales en las que podemos ver a todos los chicos juntos y no está de más decir que lucen simplemente increíbles, tal como lo hacen sobre el escenario. Tampa, día 2. Discurso final de Jungkook. Hoy. ¿Qué debería decir? Creo que hoy hace un poco menos de calor que ayer. Como el clima estaba agradablemente fresco, disfruté mucho de la actuación. Estaba feliz. Todos, ¿cómo es que son tan buenos divirtiéndose? Gracias a ustedes, estoy recuperando mucha fuerza. Necesito ir a entrenar y haré lo mejor que pueda pensando en todos ustedes. Gracias a todos. Son muy entretenidos. Muchas gracias por venir hoy. Los quiero. Tampa, día 2. Discurso final de Jimin. ¿Todos se divirtieron hoy? ¡Maldita sea! Tuvimos nuestro primer show ayer y fue tan agitado que no pude hablar bien. ¿Pero los que están arriba nos ven bien? Una vez más hoy, estar tan cerca de todos ustedes y cantar mientras veo sus hermosas expresiones me hizo muy feliz. Siento que hoy va a ser realmente gratificante, así que planeo tomar una copa después de que termine. No miento, estoy muy agradecido de poder actuar así en Tampa. Seguiremos creciendo como BTS para poder mostrarles actuaciones aún mejores en el futuro. Siempre estoy agradecido y los amo. Ahora, si me preguntas cuál fue mi momento favorito de todos, sin dudarlo ni un segundo, es ese instante en el que Jungkook acaricia el cabello de Jimin. Es Jungkook acercándose a Jimin de una manera tan suave, tan cuidadosa, que casi parece que el tiempo se detiene por un segundo. La forma en la que sus dedos pasan por su cabello no tiene prisa, no tiene duda. Es un toque lleno de intención, pero al mismo tiempo completamente natural. Ese gesto, tan pequeño pero tan significativo, habla directamente de la confianza que existe entre ellos. El cabello es algo personal, es un espacio íntimo, y el hecho de que Jungkook lo haga con esa naturalidad, en medio de un escenario con todas las miradas encima, se le ve completamente cómodo, como si fuera lo más normal del mundo, como si ese tipo de contacto fuera algo habitual entre ellos.
Y todo esto se vuelve aún más significativo cuando recuerdas aquel momento en el que el propio Jungkook mencionó que a Jimin no le gustaba que le tocaran la cabeza. Ese detalle cambia completamente la perspectiva, porque entonces entiendes que esto no es algo que cualquiera pueda hacer. No es un gesto que esté abierto para todos. Es algo que, de alguna manera, está reservado, permitido solo dentro de ese espacio que comparten ellos dos. Ahí es donde todo cobra un sentido mucho más profundo, porque no se trata solo de tocar, se trata de quién lo hace. Se trata de esa excepción, de ese contigo sí que no necesita ser explicado. Es como si entre ellos existiera un acuerdo silencioso, una comprensión mutua donde hay cosas que el mundo exterior no alcanza, pero que entre ellos fluyen sin problema. Y eso es lo que lo hace tan especial, tan único. Y por eso, entre tantos momentos, ese se queda grabado. Porque en algo tan simple como una caricia en el cabello, se puede ver todo. La conexión, la confianza, la naturalidad. Y esa sensación de que cuando se trata del otro, todo se vuelve más cercano, más permitido, más especial. Ahora sí, vamos a profundizar mucho más, porque lo que se vio ese segundo día no fue cualquier cosa. Fue de esos momentos que se quedan dando vueltas en la cabeza, porque cada pequeño detalle parecía tener significado. No era simplemente que estaba más cerca, era la forma en la que esa cercanía se sentía distinta, más libre, más natural, como si por fin no hubiera nada ni nadie interfiriendo entre ellos. Y eso cambia absolutamente todo. Porque cuando no hay barreras, cuando no hay distancia forzada, lo que sale a la luz es lo real. Y lo de ellos se sintió demasiado real. Si lo piensas bien, en otras ocasiones siempre existía ese pequeño obstáculo, ese espacio físico que terminaba convirtiéndose también en distancia emocional ante los ojos del público. Los sentaban lejos, incluso en momentos importantes como el cierre del concierto, cuando todos compartían palabras más íntimas, más sinceras. Y aunque Jungkook hacía el esfuerzo de girarse, de buscar a Jimin con la mirada, de encontrarlo aunque fuera a la distancia, siempre quedaba esa sensación de casi, de que algo faltaba, de que no podía mostrarse como realmente querían. Era como ver una conexión que intentaba salir, pero que estaba limitada. Pero esta vez no hubo ese límite, y eso se notó desde el primer instante en que compartieron espacio. No hubo timidez, no hubo duda, no hubo esa pausa que a veces aparece cuando sabes que te están mirando. Fue como si simplemente decidieran ser ellos mismos sin pensar demasiado en lo demás. Y ahí es donde todo se vuelve especial, porque lo que vimos no fue algo contenido, fue algo que fluía de manera constante, natural, casi inevitable. Hablaban entre ellos sin parar. Pero no era solo hablar, era la forma. Esa manera en la que uno dice algo y el otro ya está riendo antes de que termine la frase, como si compartieran un código propio, una forma de entenderse que no necesita explicación. Y esas risas no eran risas cualquiera. Eran de esas que te salen cuando estás cómodo, cuando te sientes en casa con alguien, cuando no necesitas fingir nada. Se reían por todo, por cualquier cosa. Y eso dice muchísimo, porque cuando dos personas pueden encontrar felicidad en lo más simple, es porque lo importante no es la situación, es la compañía. Y luego están los gestos, esos pequeños momentos que muchas veces dicen más que cualquier interacción evidente. No podían dejar de tocarse, pero de una forma tan ligera, tan suave, que parecía casi inconsciente, como si ese contacto fuera algo natural, automático. Se picaban con el micrófono, se buscaban, se daban esas caricias que no llaman la atención a simple vista, pero que, cuando las notas, te das cuenta de lo significativas que son.
No era exagerado, no era forzado, era simplemente cercanía real. Lo más fuerte de todo es cómo parecían completamente metidos en su propio mundo. Había miles de personas, un escenario enorme, cámaras, ruido, y aún así, en muchos momentos parecía que solo existían ellos dos. Esa forma de mirarse, de enfocarse el uno en el otro, de reaccionar a lo que el otro hacía como si fuera lo único importante en ese instante, eso no se puede fingir. Es algo que sale solo cuando hay una conexión profunda, cuando hay un vínculo que va más allá de lo superficial. Y es imposible no hablar de sus expresiones, porque ahí es donde todo se vuelve aún más evidente. La manera en la que sus rostros cambiaban cuando estaban juntos, cómo sus sonrisas se volvían más amplias, más sinceras, más constantes. No era una felicidad momentánea, era una felicidad que se sostenía, que crecía con cada interacción. Se veían ligeros, se veían tranquilos, se veían bien. Y eso no es algo que pase por casualidad. Todo esto encaja perfectamente con lo que han demostrado tantas veces, que se complementan. Y no como una frase bonita sin sentido, sino como algo que realmente se percibe. Es como si uno sacara lo mejor del otro sin esfuerzo, como si juntos encontraran una versión más completa de sí mismos. Y eso se refleja en todo, en la energía, en las miradas, en la forma en la que se buscan incluso cuando no es necesario. Por eso mismo, no sorprende que haya personas a las que esto les incomode, porque cuando una conexión es tan evidente, tan auténtica, despierta reacciones fuertes. Hay quienes lo ven y lo entienden, y hay quienes lo ven y lo rechazan. Pero negar lo que se vio ese día es ignorar algo que estaba ahí, claro como el agua. No era algo que necesitara interpretación complicada, no era algo que dependiera de suposiciones. Era simplemente observar cómo se comportaban, cómo interactuaban, cómo se sentían. Al final, lo que queda no son teorías ni opiniones externas. Lo que queda es esa sensación tan clara de que, cuando están juntos, todo se siente distinto, más cálido, más cercano, más real. Es como si el mundo alrededor se desdibujara un poco y lo único que realmente importara fuera ese vínculo que comparten. Y eso es lo que hace que momentos como este sean tan especiales, porque no se trata solo de lo que hacen, sino de lo que transmiten sin darse cuenta. Y lo de ese segundo día fue exactamente eso. Dos personas que, sin necesidad de esconderse ni limitarse, dejaron ver una conexión que habla por sí sola. Una conexión que no necesita palabras, porque se entiende en cada risa, en cada mirada, en cada pequeño gesto, que aunque parezca simple, en realidad lo dice todo.